Esta suspensión rígida es una barra de acero que hace de eje transversal, donde en sus extremos se montan las ruedas. Sobre ellos se montan los elementos de la suspensión, en este caso es amortiguador y ballesta, pero si el elemento elástico fuera muelle en vez de ballesta, pues tendría que tener unos tirantes conectados desde el eje a la carrocería para absorber los movimientos tanto de la aceleración como del frenado. En este caso no tiene tracción trasera, con lo cual aquí debería de ir la carcasa del grupo cónico y diferencial, con lo cual aumentaría la masa no suspendida en el sistema de suspensión, con lo cual el comportamiento dinámico empeoraría. Este tipo de suspensión rígida pues se montan en vehículos industriales y todoterrenos. En turismo no suele ser lo habitual. El problema que tiene es que cuando una rueda sube por un bache, la rueda opuesta pues se inclina. Si tuviera el grupo cónico diferencial en la parte de atrás, debería de tener una barra que se llama barra Panhard, que iría unida desde un extremo del eje transversal a la carrocería de forma transversal, para que absorbiera los movimientos propios de la transmisión. Para mantener las cotas de la rueda lo más constante posible cuando una de las ruedas pasa por un bache y no afecte a la otra, tenemos que pasar a la suspensión semirrígida. El eje Dion es una barra de acero que está desplazada hacia atrás respecto al eje trasero de las ruedas, para que este espacio sea ocupado por el grupo cónico y diferencial, que está sujeto al chasis directamente, con lo cual con este sistema se reduce la masa no suspendida, con lo cual se mejora el comportamiento dinámico del vehículo. Aún así, este sistema es más costoso, ocupa más espacio porque el eje está desplazado y es una solución intermedia. Otra solución de suspensión semirrígida es el eje torsional. Solo se puede utilizar en vehículos con tracción delantera. ¿Por qué? Porque las ruedas están unidas entre sí por unas barras de acero que su sección están formadas o pueden ser en forma de triángulo o forma de U, y que a la mangueta están unidas de forma rígida, pero al chasis están unidas con cojinetes elásticos. Funciona muy parecido a las barras de torsión, por eso se dice eje torsional. Tiene la propiedad de que cuando una de las ruedas pasa por encima de un bache, se torsiona lo suficiente como para no influir tanto en las cotas de la otra rueda, y cuando la rueda pasa por el bache devuelve esa torsión, con lo cual vuelve a su posición inicial. Lo bueno de esta suspensión semirrígida respecto a la anterior es que es mucho más barato, es mucho más sencillo, y como ocupa menos espacio es una solución muy buena para poder salvar el hueco que genera el depósito de combustible y el tubo de escape y demás. Esto lo utilizan mucho, este sistema lo utiliza mucho el Golf 4. Y luego hay otro sistema de suspensión semirrígida que la utiliza Volvo, el modelo 850. Se llama Delta Link. Son dos barras de acero, así de forma triangular, donde con las ruedas están unidas a las manguetas de forma rígida, y entre sí esta unión que hay aquí se realiza mediante cojinetes elásticos. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser en cierta manera semisolidarios, cuando una de las ruedas pasa por encima del bache, no influye tanto en las cotas de la otra rueda, porque
al tener esos cojinetes elásticos, no transfiere la totalidad del movimiento. Al igual que en la barra torsional, solo se pueden instalar en vehículos con tracción delantera, ya que toda esta parte aquí no hay hueco para meter el grupo cónico y diferencial. Suspensión independiente. Paralelogramo deformable. Este sistema de suspensión independiente, también llamado trapecio articulado o triángulos superpuestos, se monta principalmente en el eje delantero debido a que sostiene un óptimo guiado de la rueda durante el movimiento oscilatorio sin apenas alterar los ángulos que componen la geometría de la rueda, especialmente el ángulo de caída. En algunos casos nos lo vamos a poder encontrar también en el eje trasero. Está formado por dos brazos de suspensión con forma de trapecio o triángulo, situados uno encima de otro. Por uno de los lados está unido a la carrocería del vehículo por medio de cojinetes elásticos y en el extremo o vértice opuesto se une a la mangueta mediante una rótula que permite su articulación y orientación de la rueda. El elemento de suspensión está constituido por un conjunto de muelle amortiguador montados de forma concéntrica, unido por un extremo a uno de los trapecios, normalmente el inferior, y por el otro a la carrocería. El sistema dispone de topes elásticos de caucho para limitar el recorrido vertical de los trapecios. El sistema McPherson está formado por un amortiguador telescópico unido por un extremo inferior al brazo de suspensión o la mangueta y por la parte superior a la carrocería mediante una placa de fijación, un bloque elástico y un cojinete axial. Este cojinete es necesario ya que como el tubo del amortiguador va unido a la mangueta, tiene que girar con ella cuando lo hace la rueda. En la parte superior, concéntrico con él, se monta el muelle entre dos placas de apoyo formando un conjunto compacto. La inferior fija solidaria a la carcasa del amortiguador y la superior desmontable, sujeta con una tuerca al extremo de la varilla del mismo. El apoyo inferior de la mangueta se acopla articulado el extremo del brazo inferior de la suspensión por medio de una rótula. Este brazo, según su forma y disposición, puede hacer también la función de tirante longitudinal. También se sujeta a él el extremo de la bieleta de la barra estabilizadora. En este caso, la bieleta de la barra estabilizadora va sujeta al brazo de suspensión inferior. Con todos los esfuerzos que se generan durante la suspensión, se transmiten a la carrocería a través del conjunto muelle amortiguador. Su punto de unión a la carrocería, o llamado torreta McPherson, debe estar suficientemente dimensionado para que tenga la rigidez necesaria. Cuando dispones de dos brazos de la misma longitud y paralelos entre sí, cuando esta rueda pasa por encima de un bache, tiende a irse hacia adentro, con lo cual el ancho de vía del vehículo se ve modificado, con lo cual se perjudica a la estabilidad del vehículo y sobre todo estas ruedas, las dos, sufren mayor desgaste. Sin embargo, si tuviéramos unos trapecios de diferente longitud y con un ángulo entre sí, lo que va a pasar es que cuando esta rueda pase por encima de un bache, lo que va a hacer es, en vez de tender a meterse dentro, lo que va a hacer es tender a inclinarse, con lo cual lo que va a hacer es que mantendrá el ancho de la vía del vehículo y aumentará el ángulo de caída, con lo cual mejorará la estabilidad del vehículo en curva, por ejemplo, y reducirá el desgaste del neumático cuando estamos pasando por encima de los baches. Brazos tirados y muelles. Este tipo de brazo de suspensión separa el amortiguador del muelle, está sujeto a la mangueta por una parte fija y al chasis por unos cojinetes elásticos. Cuando la rueda pasa por un bache, va a describir una semicircunferencia de longitud igual que el brazo de suspensión. No va a afectar al ancho de vía, ni a la caída, ni al avance.
y se denomina brazos arrastrados. Este sistema, el brazo tiene un ángulo respecto al eje longitudinal del vehículo, se denominan brazos semiarrastrados. Lo que va a pasar cuando esta rueda pase por un bache es que va a tender a inclinarse, con lo cual al inclinarse hacia adentro del vehículo va a cambiar el ancho de vía, va a cambiar el ángulo de caída y el de avance, con lo cual va a mejorar la maniobrabilidad del vehículo y reduce el desgaste del neumático en curva. Nos podemos encontrar brazos tirados, arrastrados, que sustituyen el muelle por una barra de torsión. La barra de torsión está sujeta mediante un estriado al brazo de suspensión de forma fija y al chasis mediante casquillo elástico. En algunos casos, esta barra de torsión lo forman dos barras de torsión que están unidas también por un estriado y una pieza especial que se llama gemela que las une. Con esto nos permite regular ciertos parámetros de la rueda, tanto del ancho de vía, la caída, etc. Al tener esta unión mediante cojinete elástico al chasis, tiende a autoorientarse cuando tomamos una curva. Es decir, que cuando nosotros giramos el volante para tomar una curva, la rueda trasera se orienta respecto a la delantera en al menos unos 2 grados, con lo cual la maniobrabilidad del vehículo y el desgaste se mejora. Mercedes sacó un sistema que se llama eje oscilante. Lo utiliza en algunos modelos en el eje trasero, en la parte motriz, pero tiene el inconveniente, primero, que es muy costoso, y después porque cuando una rueda sube, aunque tenga en esta parte central este pequeño juego de oscilación, afecta a las cotas de la rueda que está en el otro eje. Lo que hace es que son dos brazos de suspensión unidos al chasis en la parte de arriba por cojinetes elásticos, y que en la parte central lo que hace es que hay una articulación que permite que esos dos brazos se muevan libremente. Lo aprovechan en la parte trasera motriz para colocar en su parte central el grupo cónico y diferencial, y en la parte interior de los brazos de suspensión alojar los semiárboles de transmisión para poder hacer o transmitir el movimiento a la rueda. Pero lo dicho, es un sistema, en la parte de arriba lleva una especie de muelle para que permita esa oscilación. Pero es un sistema muy caro y muy complejo, y solo lo implantó Mercedes en algunos vehículos. Por último, el multibrazo o multilink. Es una evolución del paralelogramo deformable que hemos visto al principio, pero en vez de tener dos brazos de suspensión, tienen 3 o más, con lo cual podemos modificar todos los ángulos, tanto el de caída, convergencia, etc., teniendo un mayor control tanto longitudinal como transversal. Al igual que los brazos tirados, arrastrados con barra de torsión, este sistema también nos permite que la rueda trasera se autodireccione en función de la curva como la estamos tomando, con lo cual también se orienta en función de la trayectoria del vehículo en al menos 2 grados.
Reduce también la masa suspendida del vehículo, con lo cual pues, mejora la maniobrabilidad y el desgaste de los neumáticos. Las motocicletas incorporan un sistema de suspensión mecánica a base de amortiguador para absorber las oscilaciones y muelles como elemento elástico. En la parte trasera está constituido por un basculante trasero articulado en forma de H, donde al chasis va unido por un silent block y al eje trasero como elemento de sujeción. Encima se montan los amortiguadores y muelles que van sujetos por debajo del asiento por silent block. En la parte delantera está constituido por una horquilla que está formado por dos brazos unidos al eje delantero por su parte inferior y por la parte superior unido a la tija, que a su vez está unido a la pipa de la dirección que forma parte del chasis. Los brazos de la horquilla están constituidos por dos tubos cilíndricos huecos. El de la parte inferior va a hacer de cuerpo de amortiguador, donde se engancha el eje de la rueda, y el superior va a hacer de vástago. A su vez nos vamos a encontrar en el interior tanto el muelle, el aceite especial para amortiguadores y los retenes que van a hacer posible que el aceite no se salga al exterior y pueda cumplir la función de detener los movimientos oscilantes. En la parte superior del cuerpo nos vamos a encontrar con un guardapolvos que va a evitar que se depositen en el vástago, entre el vástago y el cuerpo, impurezas o suciedad que arañen el vástago o que puedan entorpecer ese movimiento para detener las oscilaciones. En el interior también nos vamos a encontrar las válvulas, que son las que hacen posible el movimiento de compresión y de expansión. Me he traído este otro amortiguador porque se han depositado todas las impurezas entre el vástago y el cuerpo, con lo cual dificulta la entrada del vástago al cuerpo y aparte todo el aceite se ha tenido que salir porque está totalmente engarrotado. No hace la función de compresión ni de expansión, con lo cual voy a desarmarlo para ver qué nos encontramos y si tiene arreglo. Actualmente sustituyen los dos amortiguadores por un único amortiguador en el centro del bastidor, donde incluyen con fácil acceso un dispositivo para la precarga del muelle y el ajuste de la carrera del vástago. El sistema de suspensión es un sistema de seguridad activa que no solo controla la adherencia del neumático con el suelo, sino que también garantiza la estabilidad del vehículo en todas las condiciones de marcha y la seguridad del mismo. Un mantenimiento incorrecto de este sistema lo que te puede provocar es un desgaste excesivo en los neumáticos, un elevado cabeceo tanto en la aceleración como en la frenada, oscilaciones en la carrocería y inestabilidad en la dirección. Tendríamos una dirección irregular. Un correcto mantenimiento del sistema se puede hacer previo antes de evaluar si tiene algún desperfecto. Se hace mediante un test de conducción, porque muchas veces cuando recibimos un coche, pues son solo impresiones del dueño del vehículo y realmente hay que hacer antes de ver o evaluar qué es lo que le pasa, puede ser que esas sensaciones que tenga el conductor se deban a otra cosa. Por lo tanto, hay que hacer primero un test de conducción. En el test de conducción, lo primero que se hace es una aceleración o frenadas, no de manera contundente, pero sí para ver si hay un excesivo cabeceo y correcciones en las direcciones de forma rápida para ver ese tipo de oscilaciones. También lo que hay que hacer es que durante este test de conducción hay que prestar mucha atención en los ruidos que se producen
y no confundirlos con otros. Por lo tanto, en ese test de conducción hay que prestar atención a los sonidos propios de la suspensión y saber aislarlo de otro tipo de problemas que nos pueden dar en este test de conducción. En la frenada podemos notar un excesivo cabeceo y su rebote. Otra de las comprobaciones que se hacen es tanto la altura como el rebote de la amortiguación en parada. En la prueba de medición de altura lo que se hace es que se recogen algunas cotas de alturas del chasis respecto al suelo. Se tiene que hacer en una superficie plana y se tienen que medir las distancias y compararlas con la rueda contraria del mismo eje. Se hace tanto en vacío como en carga, y si hubiera alguna variación de alturas de la rueda del mismo eje, es que estamos teniendo en el sistema de suspensión algún elemento en mal estado o incluso roto. En este caso nos da 66, y medio. Una vez hecha la prueba de medición en ambas ruedas del mismo eje, y vamos a hacer una prueba de compresión en el sistema de suspensión. Para ello lo que vamos a hacer es presionar encima del coche en cada una de las ruedas para ver si al presionar el amortiguador absorbe y no produce rebote. Si hubiera rebote al soltar la suspensión, es que el amortiguador está para cambiar. En la prueba de test lo que hemos hecho es ver si realmente el cabeceo o las oscilaciones son excesivas, y eso denotaría que el muelle está para cambiar. La oscilación que produce el movimiento, el amortiguador no la absorbe, debería de absorberla y no producir esa oscilación. Una vez revisada tanto la altura como las oscilaciones, vamos a comprobar y verificar el estado de los componentes de la suspensión. En primer lugar, tenemos que comprobar que los soportes inferiores de los amortiguadores pues se encuentran en buen estado y no tienen ninguna deformación, ni grieta, ni están rotos. Tanto el soporte inferior como el soporte superior. En este caso el soporte superior tampoco tiene que tener la placa ni los tacos de goma, pues no tienen que sufrir ningún tipo de deformación ni grieta. El guardapolvos se tiene que encontrar en buen estado, no puede estar ni agrietado ni suelto, porque si no entraría en el interior y arañaría el vástago en los procesos de detención de las oscilaciones. Por lo tanto, si quitáramos el guardapolvos, pues nos encontraríamos con el vástago y no debería de tener ningún tipo de oxidación, ni que estuviera torcido, ni que hubiera sufrido ningún tipo de golpe. Y por supuesto el cuerpo del amortiguador, pues lo mismo. El cuerpo del amortiguador pues no tiene que tener ni golpes ni deformaciones que afecten al desplazamiento interior del vástago. Tenemos que comprobar que tanto los brazos de suspensión, tanto el superior como el inferior, no presentan ningún golpe ni rotura. Tanto los brazos como los tirantes. Y revisar que las uniones, los casquillos elásticos
que unen los brazos al chasis, pues se encuentran en buen estado y no presentan ningún tipo de grieta ni rotura. Con un útil o una llave podemos hacer palanca entre el brazo de suspensión inferior y la brida que lo sujeta al chasis. Si haciendo palanca se mueve en exceso lo que es el brazo de suspensión, es que el casquillo elástico que lo une, el casquillo metálico, está roto o ya muy desgastado. Lo que no puede ser es que nosotros haciendo palanca el brazo de suspensión llegue a tocar con el casquillo metálico que hace de sujeción al chasis. Lo siguiente que tenemos que comprobar son las rótulas de suspensión. No deben de presentar estas grietas porque por aquí se habrá salido lo que es toda la grasa de la rótula y producirá ruidos en los movimientos de la suspensión, con lo cual hay que procurar que eso esté en perfecto estado. Es una de las cosas que las rótulas sufren mucho, el desgaste de los fuelles que protegen y hacen que la grasa de la rótula no se salga. En este caso, pues esto está para cambiar totalmente. Como dijimos en otros vídeos, tenemos rótulas de tensión y rótulas de presión. En este caso tenemos una rótula de tensión. Si tuviéramos una rótula de presión, quedaría por debajo. Y podríamos poner un gato por debajo del brazo de suspensión, elevarlo un poco solo para que la rueda quedara en el aire y poder hacer algunos movimientos en la rueda para comprobar si nuestra rótula tiene alguna holgura o algún sonido metálico que denote que tiene que ser sustituida. En este caso tenemos una rótula por tensión, con lo cual lo que vamos a intentar es elevar desde algún punto de apoyo en la mangueta para aliviar esa tensión que ahora mismo tiene la rótula por el peso y poder hacer esos movimientos. Vamos a apoyar un gato en una parte para que eleve la rueda un poco y poder hacer esa comprobación. Esto es más que suficiente porque es para liberar la tensión de la rótula. Esto es mejor hacerlo con la rueda puesta, ya que podemos cogerlo mejor y podemos hacer un poco más de movimiento. Pero en este caso, como la tengo quitada, voy a cogerlo al disco. Prácticamente hay que coger de los laterales, como si fuera las 9 y las 3, y hacer movimientos en la dirección y comprobar si se escucha algún sonido metálico. Y este mismo movimiento lo tenemos que hacer como si fueran las 12 y las 6. Si escucháramos algún movimiento metálico o tuviera alguna holgura excesiva, deberíamos de cambiar lo que es la rótula de suspensión. Y por último, la barra estabilizadora. No debe de tener ninguna deformación ni ningún golpe. Las uniones con el chasis mediante los casquillos elásticos tienen que estar en perfectas condiciones, que las gomas no estén ni agrietadas ni dañadas, y la unión con el sistema de suspensión, en este caso con el brazo inferior, pues la bieleta de la barra estabilizadora tiene que estar en perfecto estado y sus rótulas no tener ningún tipo de rotura o grieta por donde se haya podido salir la grasa para que cumpla su función. Un amortiguador dañado o en mal estado lo que va a provocar en nuestra banda de rodadura es un desgaste irregular. El amortiguador, al no poder detener esas oscilaciones, la rueda va a ir rebotando en el pavimento. Pues ese rebote se va a reproducir en el desgaste de nuestro neumático. El desgaste va a ser uniforme en la banda de rodadura, pero va a ir a saltos. Va a haber una distancia entre desgaste y desgaste producido por ese rebote de la rueda. Por último, hay que comprobar que la mangueta no tenga ninguna deformidad
no estén torcidas, no presenten ningún desperfecto a simple vista, que no estén golpeadas ni dañadas. Los muelles del amortiguador, verificar que no estén rendidos ni deformados, que presenten algún tipo de fisura en el material o rotos. Y los topes de la suspensión, verificar que la goma no presentan grietas o deformaciones. En las ballestas se comprueba que las hojas no tengan ninguna deformación evidente y que la tornillería que la sujeta tanto a la carrocería como a la gemela está apretado de forma correcta. Estas son las comprobaciones que nosotros mismos podemos hacer, pero existen bancos de prueba de suspensión que son los encargados de diagnosticar de forma más efectiva si nuestro sistema de suspensión está funcionando correctamente y no tiene ninguna anomalía.